El siguiente en intervenir va a ser Fernando. Fernando es el director general de la Cosa Forestal en Asturias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, estamos bien. ¿Estás? Bueno, muy bien, perfecto. Diego ya ha planteado los dos escenarios en que se mueve el mundo forestal, conservación, actividad económica. Yo quería plantearte la otra cruz, los otros dos escenarios que se cuplan con estos dos, como que son el carácter público-privado y el peso que tienen que tener las administraciones en esta cuestión. Todos los que estamos aquí tenemos alguna responsabilidad, o hemos tenido alguna responsabilidad administrativa en mi caso, pero yo en los últimos años cada vez reflexiono más si tenemos bien ajustado cuál tiene que ser la posición de las administraciones en el desarrollo de un sector forestal, que al final tiene mucho de conservación, obviamente, pero también tiene de economía, y cuál tiene que ser el protagonismo de la sociedad, del territorio, de la propiedad de los ciudadanos. Y no sé si hemos encontrado el acomodo cabal. Cuando yo estuve en Asturias percibí que todavía había una tensión en esa cuestión y, bueno, yo sé que tú has trabajado en estos temas y por eso te quería preguntar, ¿cómo ves el engarce entre una actividad que tiene que ser económica con una actividad que al mismo tiempo tiene un valor de sostenibilidad y de servicio público para el conjunto de la ciudadanía? ¿Y qué peso sería el razonable que tuviera la administración y qué peso sería razonable que tuviera la sociedad? Claro, todo va un poco enganchado con lo que tú anteriormente decías, ¿no? Con el peso de las políticas forestales. Y también es cierto que muchas veces partimos de una base de que la propia economía de un país giraba en torno a su población urbana, a su actividad industrial, a su actividad sector servicios, y se menospreció un poco todo lo que era el entramado del sector primario y dentro del forestal, ¿no? Entonces, recuperar ese pulso e intentar ver esa actividad muchas veces, cuando el paradigma económico y del avance de un país eran otro tipo de servicios, resulta difícil volver a ocupar ese papel y esa posición dentro del ámbito económico del país. Y con respecto a lo que tú comentabas ahora, Asturias somos quizás muy paradigmáticos en cuanto a esa cuestión, ¿no? Tenemos un modelo de propiedad del monte, donde la mayor parte de él es de carácter público y donde el privado es un privado sumamente atomizado, como el resto de propiedad dentro de Asturias. Con lo cual, sin un papel activo de la administración pública no se puede desarrollar ni lo público ni lo privado. Empezando por lo privado, tenemos una enorme cantidad de superficie forestal en privado que tiene evidentes dificultades de acceso y de tamaño de parcelas. Si no buscamos ahora mismo, conforme van a... Sí, lo vamos viendo, si queréis comentamos por ahí. Dentro de las nuevas actividades económicas, de la nueva maquinaria, todos los nuevos sistemas de manejo de los bosques, si no buscamos un sistema concertado de manejo de la propiedad privada, no lo conseguiremos tampoco. Serán entonces superficies que irán quedando paulatinamente en un estado de abandono y que estarán fuera de producción. Sí tendrán esa riqueza, podríamos decir, de carácter medioambiental, pero sí tendrán ese abandono incipiente y también el riesgo en cuanto a prevención de incendios. También, en cuanto a lo público, nos sucede 3/4 de lo mismo. Cuando hablamos un poco de montes, hablamos tanto de montes como de superficies muy vinculadas a ganadería. Sobre todo en Asturias hablamos mucho de pastos dentro de los montes de utilidad pública. O buscamos que haya una presión ganadera y un sistema de manejo que también sea medioambientalmente sostenible, y buscamos también una producción económica que consiga que esa rentabilidad, podríamos decir, medioambiental, también tenga un rendimiento económico, o no lo conseguiremos. Veníamos de modelos muy antiguos donde se pensaba que políticas uniformes podían servir igual, pues no sé, en Castilla-La Mancha, que en Asturias, que en Galicia, que en Valencia, ¿no? Y vemos que no, que muchas veces las cuestiones es adaptar al territorio y mantener dentro de lo que podamos también una línea económica, pues tanto de ayudas como de actuación, que sea más coherente dentro de ese plazo, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar por ahí. Desde las administraciones públicas lo que tenemos que ser es más constantes. Tenemos que fijar muy bien las políticas. Nosotros estamos elaborando un nuevo plan forestal y de montes, dar una constancia y una participación a eso. Y desde luego, y para ir concluyendo un poco en este apartado, lo que me dais, tenemos que buscar la implicación de la gente que vive en el campo. Durante muchos años la política forestal se planificó pues desde las capitales, se hizo pues en base a proyectos y en base a cuestiones y muchas veces incluso a productos de reforestación que no eran los más adecuados para el ámbito, y se hizo de espaldas a la gente que vivía en el campo. Ahora podemos ver, y en Asturias estamos en ese proceso de devolución de montes vecinales en mano común, como hay comunidades que sí se implican y pretenden en este caso que se les devuelva la actividad dentro
de los montes del entorno de sus pueblos, ¿no? Que tradicionalmente y por sistemas de manejo y de propiedad estaban vinculados a ellos y que desde finales del siglo XIX fueron girando en torno a la órbita pública y acabaron siendo de las administraciones públicas cuando anteriormente tenían un sistema comunitario, ¿no? Una situación muy similar a la que sucedía en Galicia. Y tenemos que coger esa participación. Si la gente quiere participar en el monte, ve una rentabilidad económica y ve sobre todo una rentabilidad social, tenemos que aprovechar ese carro y ayudarles dentro de la medida de lo posible. Por tanto, las políticas tenemos que ser activos, pero activos y buscar la participación de la gente. Si hacemos política forestal sin tener en cuenta a la gente que vive en el mundo agrario y que está en el área forestal, no conseguiremos nada. Bueno, yo creo que es difícil no estar, ¿no? Probablemente lo que vamos a ir oyendo a lo largo de la sesión son todas ideas que ninguno encontremos disidencia en ellas, ¿no? Otra cuestión es cómo las conseguimos ahormar. Hay una idea que me quedo, que es otra obviedad, pero que yo creo que es importante, y es que aquí no podemos hacer un traje común para todos. Tendremos que tener unos principios comunes y un traje a la medida en cada situación. Y efectivamente, si no conseguimos enganchar con la gente, que tienen que ser los protagonistas territoriales, poco iremos. Os voy a lanzar una pregunta que voy a dejar ya en el aire, si me permitís. Me preguntan desde Delia García, de la responsable de sostenibilidad del Corte Inglés y presidenta de Amfori, de España, si se prevé factible y deseable el desarrollo de mecanismos y proyectos de compensación registrados nacionales, viables económicamente y que permitan a España y a las empresas españolas actuar en su huella de carbono y a la vez generar economía sostenible y empleo verde. La típica contabilidad para y por las empresas. Bueno, ahí os lo dejo. Estaría bien que alguno de vosotros tomarais este asunto. Ahí lo dejo, moderador. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Yo no sé vosotros, pero yo me da la impresión que eso que plantea la señora del Corte Inglés está ya, puede ya funcionar. Es decir, hay un registro de carbono donde las empresas pueden decir, en fin, el mecanismo existe. Otra cosa es que quizá a lo mejor habría que implementarlo un poco más, no lo sé. Gracias, Ana. Pues sobre la pregunta anterior que nos planteó Ana, yo no sé si alguno queréis hacer alguna aportación a responder a la pregunta o continuamos un poco en el tema con el ritmo de intervenciones. Sí, quería comentar una cosa con respecto a la pregunta que hicieron. Ya hay el registro dentro del Ministerio de Transición Energética y precisamente había unos cuantos proyectos y que habíamos planteado también desde Asturias, desde montes de utilidad pública, pero también abierto a particulares, porque sí es cierto que eran condiciones de reforestación y forestación bastante estrictas, ¿no? Es una cuestión que un poco habría que aplicar. Y sí que sería muy interesante para las empresas, para darles participación dentro del sector forestal, porque podría hacer que su huella de carbono en todas las producciones pues pudiese llegar a cero, desde cementeras, siderúrgicas o cualquier otra. O sea que en regiones, por ejemplo, como Asturias, donde tenemos esa coexistencia entre una industria, pues podríamos decir, de carácter pesado, que tiene una fuerte emisión, y luego tenemos a la vez esa capacidad de absorción con mucha masa forestal, ese registro y la participación de las empresas pues podría ser un aliciente económico, con independencia de que dentro de la Unión Europea se hablaban de los efectos y de un registro similar en Alemania, en Baviera, se hablaba de números económicos que eran muy volubles, pero sí que podría tener un rendimiento económico que podría suponer que antes de que se produjesen las propias producciones de las superficies forestadas, te pudiese pagar esa gestión del monte, ¿no? Con lo cual es una cuestión que pasaría a ser un elemento económico y un aliciente muy importante para ese proceso y quizás había que ampliarlo ya no tanto a superficie de nueva forestación como incluso a masas antiguas pues de frondosas o de cualquier otro tipo de cultivo. Pero sí que es una cuestión que desde luego en Asturias tenemos aportados dentro de ese registro pues prácticamente el 50% de las superficies que tienen a nivel nacional, pero que sería muy interesante porque permitiría que en las regiones o en los países donde se produce esa huella de carbono quedaría absorbida dentro. Y ahí sí que el papel de las certificadoras sería también bastante importante y podría generar un nicho de negocio y de actividad.